Atención, amantes de las historias que remueven el alma. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo decide que su esposa embarazada es algo que simplemente puede desechar? Prepárense para una caída en picada que los dejará sin aliento. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más historias que los mantendrán al borde del asiento. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo con sus primeras impresiones. El precio de la arrogancia. Una historia de traición y renacimiento. Madrigal Hale, un magnate inmobiliario forjado en hielo, destrozó su vida perfecta y el corazón de su esposa, Alba Quintana, por una amante más joven y deslumbrante. Pensó que había ganado. Pensó que tenía el control. Pero estaba a punto de aprender la verdad devastadora. La única cosa más peligrosa que una mujer despreciada es una mujer que encuentra su fuerza. Cuando Alba no solo sobrevive, sino que comienza a construir una nueva vida con su mayor rival, la fría fachada de Madrigal se resquebraja, desatando una obsesión que destruirá todo lo que le queda. Esta es una historia de traición definitiva, la increíble lucha de una mujer por la redención y las explosivas consecuencias de un hombre poderoso que se da cuenta de que lo perdió todo. El silencio en su ático de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid era una entidad viviente. Respiraba el aire estéril, circulado por un sistema que Alba una vez había admirado y que ahora encontraba sofocante. Se aferraba a los vastos paneles de cristal que daban al Parque del Retiro, una extensa alfombra verde que parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Durante 3 semanas, este silencio había sido su principal compañero, una presencia más constante que su esposo, Madrigal Hale. A sus 34 años, Madrigal era un titán de la industria, un hombre que no solo entraba en las habitaciones, sino que las conquistaba. Su rostro, una colección de ángulos afilados y atractivos, era una máscara de fría calculadora que había adornado las portadas de Expansión y 5 días. Se movía con la gracia depredadora de un hombre al que nunca se le había dicho no. Cuando sus intensos ojos azul cobalto se posaron por primera vez en Alba Quintana, una tranquila historiadora de arte con amor por los libros polvorientos y la luz impresionista, ella se sintió como la mujer más vista del mundo. Él la había perseguido con una concentración singular que ella confundió con devoción. Fue solo después de la boda, después de que su firma estuviera en el acuerdo prenupcial, que sus abogados habían llamado una formalidad, que se dio cuenta de que no era devoción. Era adquisición. Ahora, a sus 28 años, Alba estaba embarazada de 3 meses de su primer hijo. Un hecho que había provocado un destello de algo ilegible en los ojos de Madrigal antes de que la máscara volviera a aparecer. Ella había esperado que esto cerrara el abismo que se había estado abriendo entre ellos, un abismo silencioso y creciente, lleno de noches que él justificaba como reuniones de la Junta y un frío en su cama que nada tenía que ver con el termostato. Entró en la sala de estar. Sus zapatos italianos hechos a medida no hacían ruido en el pulido suelo de mármol. Ya se había duchado y cambiado su armadura de trabajo por un suéter de cachemira que probablemente costaba más que su primer coche. No la miró, sino que se dirigió a la nevera de vinos de suelo a techo. «Necesitamos hablar, Alba». Su voz era tranquila, medida. La voz que usaba al cerrar una adquisición hostil. La mano de Alba fue instintivamente a su vientre, a un plano. Un nudo de hielo se formó en su pecho. «Intenté hablar contigo anoche, Madrigal.
Llegaste después de que me durmiera. Estaba ocupado. Seleccionó una botella de agua con gas, girando la tapa con un chasquido agudo que la hizo estremecerse. Todavía no se había vuelto para mirarla. Esto no funciona. Las 4 palabras flotaron en el aire, brutalmente simples. El corazón de Alba golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. ¿Qué? ¿Qué no funciona? ¿El horario? Puedo tener la cena lista más tarde, solo pensé. Nosotros. Finalmente se volvió, sus ojos fijos en los de ella. No había ira, ni tristeza, solo un vacío profundo y aterrador. Este matrimonio ha llegado a su fin. El aliento abandonó su cuerpo en un doloroso suspiro. ¿De qué estás hablando? Madrigal, estoy embarazada. Su voz era un susurro, una súplica desesperada para que él recordara, para que le importara. Soy consciente, dijo, dando un sorbo de agua. Se harán los arreglos. El niño será bien cuidado, obviamente. Tú también lo serás. No soy un monstruo. La crueldad distante de sus palabras era más dolorosa que cualquier discusión a gritos. Él estaba desinvirtiendo, cortando sus pérdidas. Ella era una inversión fallida. ¿Un monstruo?, repitió ella, una risa histérica burbujeando en su garganta. Estás hablando de nuestro bebé, de nuestro matrimonio, como si fuera una partida en un balance. Una punzada de molestia cruzó sus facciones por primera vez. Hay otra persona, ¿verdad? Se llama Valeria Frío. Y sí, es serio. El nombre golpeó a Alba con la fuerza de un golpe físico. Una modelo de Instagram y socialité de 24 años que había visto pegada en los sitios de cotilleos, a menudo en las mismas galas benéficas a las que Madrigal asistía solo. Alba se había dicho a sí misma que no era nada. Madrigal le había asegurado que no era nada. La forma casual en que dijo su nombre ahora, la finalidad posesiva de «es serio», le dijo a Alba que había sido todo. ¿Así que eso es todo? Alba se puso de pie. Sus piernas temblaban. ¿Traes a esta chica a nuestras vidas y se supone que yo debo desaparecer? ¿Con tu hijo dentro de mí? Preferiría que no hubiera drama, dijo Madrigal, su voz bajando a un tono de advertencia. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana. Han redactado un generoso paquete de indemnización. Considéralo una bonificación por tu tiempo en la empresa. Realmente usó esas palabras. Paquete de indemnización. El insulto era tan profundo, tan deshumanizador, que algo se rompió dentro de ella. El miedo retrocedió, reemplazado por una oleada de rabia candente. ¿La empresa? ¿Eso era yo para ti, Madrigal? ¿Una empleada de Hale Holdings? Eras mi esposa. El puesto ya no está disponible. Dejó la botella de agua sobre la encimera de mármol con un chasquido seco. He arreglado para que te quedes en el Hotel Ritz durante unas semanas, hasta que encuentres un arreglo más permanente. Valeria se mudará este fin de semana. Es mejor que te hayas ido para mañana por la noche. La estaba desahuciando. De su casa. De su vida. El desequilibrio de poder era asombroso, absoluto. Él tenía todas las cartas. El dinero, los abogados, la casa. La había aislado sistemáticamente de su antigua vida, de sus viejos amigos, hasta que él era el sol alrededor del cual giraba su mundo. Y ahora estaba extinguiendo la luz. «No», dijo ella, la palabra sonando extraña y poderosa en su lengua. Madrigal levantó una ceja perfectamente esculpida. «No, no discutiré mi vida, ni la vida de mi hijo, con tus abogados. No me empacarán y me enviarán a un hotel como equipaje de la temporada pasada. ¿Quieres un divorcio, Madrigal? Tendrás que pasar por mí, no por tu departamento legal». Él la estudió.
un destello de sorpresa en sus ojos fríos. Había esperado lágrimas, súplicas, un colapso rápido y ordenado. No había esperado desafío. Una sonrisa lenta y escalofriante tocó sus labios. No llegó a sus ojos. «Muy bien, Alba», dijo suavemente, «pero necesitas entender algo. Cuando quiero algo, lo consigo. Y cuando quiero que algo desaparezca, desaparece. Ten tu pequeño momento de desafío, pero no olvides con quién estás tratando». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Alba sola en el cavernoso silencio. El nudo helado en su pecho se había extendido, enfriándola hasta los huesos. No solo la estaba dejando, la estaba borrando. Y mientras su mano temblaba sobre la ligera curva de su vientre, supo que esto no era solo un divorcio. Era una guerra por su supervivencia, y la supervivencia de la única cosa pura que le quedaba. ¿Crees que Alba tiene alguna posibilidad contra Madrigal? Déjanos tu opinión en los comentarios. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de crueldad calculada. Por la mañana, el acceso de Alba a sus cuentas conjuntas fue congelado. Un correo electrónico brusco del asistente personal de Madrigal le informó que un servicio de mudanzas, para su conveniencia, llegaría a las 2 p.m. para empacar sus pertenencias personales y transportarlas a un almacén. La llave del ático sería desactivada a las 6 p.m. en punto. Estaba desmantelando su vida con la eficiencia de una reestructuración corporativa. Su mejor amiga, Pilar Soto, una pelirroja fogosa y actriz de teatro en apuros que nunca había confiado en Madrigal, llegó en una hora, con los brazos llenos de café de la bodega y justa furia. «¡El hijo de perra!», siseó Pilar, paseando por el enorme vestidor, mientras Alba señalaba la ropa con indiferencia. «El hijo de perra literal. ¿Un paquete de indemnización? ¿Cree que es Dios?» «Cree que es Madrigal Hale», respondió Alba, con voz hueca. Para él, es lo mismo. Empacar fue una experiencia surrealista. Este vestido comprado para una gala, donde Madrigal la había ignorado toda la noche. Esos zapatos, un regalo considerado después de que él se había perdido su aniversario. Cada objeto era un fantasma, un recuerdo de un amor que ahora se daba cuenta de que había sido una ilusión meticulosamente elaborada. Los mozos de mudanza, 2 hombres corpulentos que se negaban a mirarla a los ojos, trabajaron con una eficiencia silenciosa y sombría que hacía que pareciera que estaban empacando los efectos de una persona muerta. A las 5 en punto, Alba estaba de pie en el paseo de la Castellana con 2 maletas, su bolso y un cheque que Pilar le había metido en la mano. El portero, que la había saludado con un deferente «Señora Hale» durante 3 años, ahora la miraba sin verla. Su llave era solo un trozo de metal inútil. Era oficialmente una exiliada. Pilar la llevó a su pequeño apartamento, desordenado pero cálido, en el barrio de las Letras. Era un 5º piso sin ascensor, que olía a libros viejos y té recién hecho, un mundo lejos del aire estéril y sin olor del ático. Durante la primera semana, Alba apenas salió de la habitación de invitados. Durmió, lloró y miró al techo. El latigazo psicológico la dejaba con náuseas y mareos. Las náuseas matutinas eran un recordatorio cruel y constante del bebé, al que Madrigal se refería como un arreglo. Su primera comunicación del equipo legal de Madrigal fue un grueso e intimidante paquete de documentos. Los términos eran brutalmente claros. A cambio de que firmara un NDA inquebrantable y aceptara un divorcio rápido y sin objeciones, recibiría un pago único.
El acuerdo de custodia para el asunto no nacido se detallaba con escalofriante precisión. Madrigal tendría la custodia legal exclusiva, y a Alba se le concederían derechos de visita supervisados a su discreción. Estaban tratando de comprar a su hijo. «¡No puede hacer esto!», Pilar se enfureció, tirando los papeles sobre su mesa de café. «Esto es una locura. Está tratando de intimidarte para que desaparezcas». «No es intimidación», dijo Alba. Una calma mortal se apoderó de ella. «Es estrategia». Ese fue el momento en que las brasas de su antiguo yo, la mente aguda y analítica de la historiadora, comenzaron a brillar. Había pasado años estudiando las estrategias de reyes y conquistadores. Madrigal no era diferente. Estaba usando una fuerza abrumadora para asegurar una rendición rápida e incondicional, y ella no se la daría. Con la ayuda de Pilar, encontró a una pequeña y ferozmente inteligente abogada de derecho de familia llamada Serena Cruz. Serena, una mujer cuyos trajes elegantes y mente aún más aguda imponían respeto, leyó el acuerdo propuesto. Su expresión se volvió más tormentosa con cada página. «Esto no es un acuerdo, señorita Quintana», dijo Serena, con voz de acero. «Es una declaración de guerra. El señor Hale está acostumbrado a que la gente ceda. Nosotros no vamos a ceder». El primer paso fue la supervivencia. El cheque de Pilar no duraría para siempre. Alba comenzó a vender las joyas que Madrigal le había comprado. Los premios de consolación, los regalos de culpa. Cada transacción se sentía como desprenderse de una capa de piel falsa. Con el dinero, alquiló un pequeño apartamento de una habitación en un edificio modesto en el barrio de La Latina. Era austero, con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban pintura, pero era suyo. Un martes lluvioso, sintiendo una necesidad desesperada de aire, se encontró deambulando por las pequeñas galerías de arte independientes que salpicaban el barrio. La tranquila reverencia de los espacios calmó sus nervios. En una galería, una colección de fotografías crudas y poderosas de decadencia urbana llamó su atención. Estaba tan absorta en una pieza en particular, una toma de una sola y resistente hierba, creciendo a través de una grieta en un monolito de hormigón, que no notó al hombre que se había parado a su lado. «Es increíble, ¿verdad?», dijo una voz profunda. «Cómo la vida encuentra un camino». Alba se volvió. El hombre era alto y delgado, con ojos oscuros y pensativos y una sombra de barba. Vestía un traje gris bien cortado pero discreto. Había una intensidad tranquila en él que era convincente. «Lo es», asintió ella, volviéndose hacia la foto. «Es desafiante». Una palabra acertada. Él señaló la fotografía. «La mayoría de la gente ve la decadencia. Tú ves el desafío». Él sonrió, una expresión genuina y cálida que contrastaba sorprendentemente con las frías sonrisas de Madrigal. «Soy Casiano Lobo». El nombre la sobresaltó. Casiano Lobo, el CEO de Lobo Desarrollos. Era el rival más significativo y amargo de Madrigal. Eran polos opuestos en el mundo de los negocios. Madrigal era conocido por las adquisiciones hostiles y la reducción despiadada de personal. Lobo era conocido por los proyectos sostenibles y una reputación de integridad. Su enemistad era material de leyenda financiera. Madrigal lo despreciaba con una pasión que rozaba lo patológico. La guardia de Alba se levantó al instante. ¿Era una coincidencia? «Alba Quintana», dijo ella, su tono más frío de lo que pretendía. Los ojos de Casiano se abrieron en reconocimiento. No fue su nombre lo que reconoció,
sino su rostro. La había visto en fotos, del brazo de Madrigal Hale. El fantasma de una expresión de dolor cruzó su rostro. Él sabía quién era, y probablemente lo que había sucedido. La máquina de chismes de la élite de Nueva York era despiadadamente eficiente. «Lo siento», dijo él, su voz suave con lo que sonaba a genuina simpatía. «Por lo que vale, he visto su trabajo de cerca. Nadie merece eso». Alba se erizó. No quería su lástima. No sé a qué se refiere. Él no insistió. Simplemente asintió, su mirada volviendo a la fotografía. «Bueno, señorita Quintana, fue un placer conocerla». Le dio otra pequeña y respetuosa sonrisa y se alejó, dejando a Alba con una extraña mezcla de sospecha y un inoportuno destello de calidez. No había sido depredador ni invasivo. Había sido amable. ¿Crees que Cassiano Lobo tiene intenciones ocultas o es realmente un aliado inesperado? Cuéntanos en los comentarios. Mientras tanto, Madrigal estaba descubriendo que su vida con Valeria no era la mejora sin fisuras que había anticipado. El ático, una vez un santuario silencioso de su control, ahora estaba lleno del caos del mundo de Valeria. Sus amigos, insípidos y ruidosos, eran una presencia constante. El silencio que anhelaba fue reemplazado por el incesante clic de la cámara de su teléfono, mientras ella documentaba cada momento de su nueva y lujosa vida para sus seguidores. Era hermosa, emocionante y completamente cautivada por él. Pero encontró su adoración empalagosa, su conversación superficial. Había ganado, pero el premio se sentía vacío. Había esperado que Alba se desmoronara, que tomara el dinero y desapareciera. Una nota a pie de página en su biografía. En cambio, sus abogados informaron que ella había contratado a un abogado. Estaba contraatacando. Vería fotos de paparazzi de ella, con un aspecto pálido y delgado, pero innegablemente resuelto, entrando en la oficina de un abogado. Una noche, una foto de un blog de sociedad apareció en su feed. Era de la inauguración de la galería. Una toma espontánea mostraba a Alba, con la mano apoyada en su vientre embarazado, hablando con Cassiano Lobo. No se estaban tocando, ni siquiera estaban particularmente cerca, pero estaban compartiendo un espacio, un momento. Una emoción nauseabunda y desconocida se retorció en el estómago de Madrigal. Era caliente, ácida y sabía a veneno. Eran celos. Era posesión. ¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevía él? Ella seguía siendo la señora Madrigal Hale. Llevaba a su hijo. La visión de ella en el mismo encuadre que su rival más odiado era una afrenta personal e intolerable. Cogió su teléfono y marcó a su jefe de seguridad. «Quiero saber todo sobre su nueva vida», ordenó, su voz un gruñido bajo. «¿A dónde va? ¿A quién ve? Todo. Y quiero tener influencia sobre Lobo. Encuéntrala. No me importa lo que cueste». Había intentado borrarla con indiferencia. Ahora la borraría con su poder. El juego había cambiado. Ya no se trataba de un divorcio tranquilo. Se trataba de una destrucción total y completa. La vida en el barrio de La Latina era un estudio de contrastes para Alba. La pérdida de una inmensa riqueza fue menos discordante que el regreso de la autonomía. Aprendió los ritmos del metro, los nombres de los tenderos en el mercado local. La simple alegría de comprar un café sin que se cargara a una cuenta corporativa sin rostro. Era una vida más pequeña, pero era profunda y completamente suya. La batalla legal fue una guerra de desgaste lenta y agotadora.
Los abogados de Madrigal enviaron un sinfín de mociones, exigieron exhaustivas revelaciones financieras de su vida anterior al matrimonio e intentaron pintarla como una cazafortunas inestable. Serena Cruz era una bulldog, contrarrestando cada movimiento con una profesionalidad meticulosa e inquebrantable. «Está tratando de arruinarte emocionalmente», le dijo Serena durante una agotadora sesión de estrategia. «¡No se lo permitas!». El segundo encuentro de Alba con Casiano Lobo fue tan inesperado como el primero. Estaba en una pequeña librería independiente, pasando la mano por los lomos de los textos de historia del arte, cuando él pronunció su nombre. «Alba». Ella se volvió, sobresaltada. Él sostenía una biografía del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. Hoy parecía menos formal, con vaqueros oscuros y una camisa sencilla y bien ajustada. «¿Señor Lobo?» «Casiano, por favor», insistió él, con una suave sonrisa en los ojos. Él hizo un gesto con el libro. «¿Fan de Oiza?» «Lo soy», admitió ella. «Escribí mi tesis de maestría sobre su uso de la luz en la Fundación Joan Miró». Una mirada de genuino deleite se extendió por su rostro. La Miró es una obra maestra. Es prácticamente una experiencia religiosa. Durante los siguientes 20 minutos, olvidaron quiénes eran: la esposa abandonada, el rival corporativo, y se convirtieron en dos personas apasionadas por la teoría arquitectónica. Él hablaba con una pasión e inteligencia cautivadoras. No era solo un promotor que construía torres de cristal. Era un hombre que entendía el alma de un edificio. «Escucha», dijo él mientras estaban junto a la puerta. «Esto va a sonar atrevido. Y por favor, siéntete libre de decir que no. Estoy organizando una pequeña cena el viernes. Unos amigos, arquitectos, artistas, algo discreto. Creo que lo encontrarías interesante, sin segundas intenciones, lo prometo. Solo buena conversación». Alba dudó. Todos sus instintos, perfeccionados por años de manipulaciones de Madrigal, le gritaban que desconfiara. ¿Por qué era tan amable? Pero otra voz, más tranquila, la que estaba cansada de tener miedo, la instó a decir que sí. Se sentía sola. Echaba de menos estar rodeada de gente que compartía sus pasiones. «Me gustaría», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma. La cena fue en su loft en el barrio de Malasaña, un espacio impresionante lleno de libros, arte y madera recuperada cálida. Era la antítesis del ático de Madrigal. Un hogar, no una sala de exposiciones. Los invitados eran cálidos, atractivos y felizmente ajenos a su conexión con Madrigal Hale. Por primera vez en meses, Alba se sintió ella misma de nuevo. No la esposa desechada, sino Alba Quintana, la historiadora de arte. Ella y Casiano hablaron durante 1 hora, sin interrupciones. Él le contó sobre sus inicios, cómo se abrió camino desde una pequeña empresa de construcción. Su visión siempre se centró en crear espacios que sirvieran a las comunidades, no solo a los egos. Él escuchó, realmente escuchó, mientras ella hablaba de su carrera abandonada, la pasión que aún sentía por ella. «Deberías estar trabajando en el campo», dijo él, su expresión seria. «Tienes un ojo brillante. ¿Alguna vez has considerado la consultoría de arte para firmas de arquitectura, curando los espacios que construyen?» «Ni siquiera sabría por dónde empezar», confesó ella. «Empiezas construyendo un portfolio», dijo él simplemente. «Ofrece tus servicios pro bono a una pequeña firma en un proyecto notable. Construye tu nombre». Hizo una pausa. «Un amigo mío está dirigiendo un nuevo proyecto de biblioteca comunitaria en el barrio de Lavapiés. Tienen un presupuesto muy ajustado para adquisiciones. Podrían usar a alguien con tu experiencia
para ayudarles a conseguir piezas asequibles y significativas de artistas locales. No era una limosna, era una puerta, ligeramente entreabierta. Era una señal de respeto por su talento, algo que no había sentido en años. Las lágrimas le picaron los ojos. Gracias, Cassiano. Eso significa mucho. Su relación creció lentamente, orgánicamente, a partir de esa noche. Se reunían para tomar café, para discutir el proyecto de la biblioteca. Él le enviaba artículos sobre nuevas exposiciones. Ella se encontró esperando sus mensajes, su presencia tranquila y constante. Nunca habló mal de Madrigal. Nunca se entrometió en los detalles de su divorcio. Su enfoque siempre estuvo en ella. En su futuro, el proyecto de la biblioteca se convirtió en su salvavidas. Se entregó a él, buscando en exposiciones de estudiantes y pequeñas galerías, reuniéndose con artistas jóvenes y hambrientos. Era buena en ello. Estaba negociando acuerdos, curando una colección, dando vida a un espacio. Estaba construyendo algo, justo cuando Madrigal intentaba derribarla. El lento cambio en ella era palpable. El miedo que había sido su compañero constante comenzó a retroceder, reemplazado por una confianza incipiente. Su cuerpo estaba cambiando. La suave hinchazón de su embarazo, ahora una curva visible y tranquilizadora. Estaba creando vida de más de una manera. Madrigal, acostumbrado a las actualizaciones horarias de su equipo de seguridad, observó esta evolución con una creciente sensación de rabia. Vio fotos de Alba, con el rostro animado y feliz, saliendo del sitio de la biblioteca en Lavapiés. La vio compartiendo una risa con Cassiano Lobo mientras tomaban un café. La narrativa que había construido en su mente, la esposa patética y destrozada, estaba siendo reescrita ante sus ojos. Y él no era el autor. Su obsesión, una vez una estrategia fría y calculada, se estaba convirtiendo en un fuego caliente y consumidor. Vio a Cassiano no solo como un rival de negocios, sino como un ladrón, robando lo que era legítimamente suyo. No a Alba la mujer, sino la idea de ella, la madre de su heredero, una posesión de los Hale. Verla prosperar sin él, y peor aún, con la ayuda del lobo, era una intolerable herida narcisista. Las tácticas legales se intensificaron. Sus abogados presentaron una moción para una audiencia de emergencia, alegando que la situación de vida inestable de Alba y sus asociaciones cuestionables representaban un riesgo para el asunto no nacido. Era un ataque apenas velado a su amistad con Cassiano. Tavilla, la vida de Madrigal con Valeria, se estaba deteriorando rápidamente. Su constante necesidad de validación pública le irritaba. Llegaba a casa buscando un santuario y la encontraba en medio de una transmisión en vivo, haciendo pucheros para sus seguidores. Una noche, ella lo confrontó. Su voz era estridente. La gente está hablando, Madrigal. Están publicando fotos de ella con él. Es humillante. ¿Por qué no la has aplastado todavía? Prometiste que lo manejarías. Lo estoy manejando, espetó él, la presión en su cráneo aumentando. No lo parece, gritó ella. Parece que ella está ganando, y tú pareces débil. La palabra débil tocó una fibra sensible en lo más profundo de su alma. El único lugar donde la voz corrosiva de su padre aún resonaba. Miró a Valeria, a su rostro perfectamente construido, y por primera vez no sintió nada más que desprecio. Había cambiado un diamante por un trozo de purpurina, y la purpurina empezaba a parecer barata. Salió, dejándola balbuceando en una nube de perfume caro. Condujo sin rumbo por la ciudad, la rabia y la confusión agitándose dentro de él.
Terminó estacionado al otro lado de la calle del modesto edificio de apartamentos de Alba. Las luces estaban encendidas en su ventana. Se la imaginó allí, su vida continuando, esta nueva persona creciendo dentro de ella. Una vida que él había creado y descartado. Entonces lo vio. El coche de Casiano Lobo se detuvo. Salió, sosteniendo una bolsa que parecía comida para llevar. Tocó el timbre, le abrieron, y unos momentos después, su silueta apareció en la ventana de ella junto a la suya. Las manos de Madrigal se apretaron al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ya no se trataba de estrategia, ya no se trataba de negocios, era algo primal. Tenía que romperlos, tenía que demostrar que él era el arquitecto de su mundo, y si no podía construirlo, lo quemaría hasta los cimientos. La moción para una audiencia de emergencia fue la declaración de guerra total de Madrigal. Ya no intentaba controlar la narrativa, estaba tratando de quemar la tierra. La presentación legal fue una obra maestra de asesinato de carácter, llena de medias verdades e insinuaciones viciosas. Pintaba a Alba como una mujer imprudente y emocionalmente volátil, y a Casiano como un oportunista depredador que la usaba para llegar a Madrigal. Solicitaba que el tribunal ordenara una evaluación psiquiátrica para Alba y concediera a Madrigal la custodia temporal exclusiva del bebé en el momento de su nacimiento. Sentada en la oficina de Serena Cruz, Alba leyó el documento. Sus manos temblaban. Las palabras eran una violación, una distorsión de su realidad, en algo feo e irreconocible. «Está usando al bebé como rehén», dijo Alba. Su voz temblaba con una furia que quemaba sus lágrimas. «Esto no se trata de su preocupación por el niño. Se trata de castigarme por no haberme roto. Es una táctica clásica de tierra quemada de un narcisista», dijo Serena, con el rostro sombrío. «No soporta que estés construyendo una nueva vida, particularmente con Casiano Lobo. Lucharemos. Documentaremos todo. Tu trabajo en el proyecto de la biblioteca, tu hogar estable, tus citas prenatales. Construiremos una fortaleza de hechos para resistir su ficción». La fecha de la audiencia fue fijada. El costo psicológico fue inmenso. Alba sentía como si viviera bajo un microscopio. Cada acción escudriñada, cada elección reconsiderada. El sueño ofrecía poca escapatoria. Sus sueños llenos de salas de audiencias estériles y la sonrisa fría y triunfante de Madrigal. Casiano fue su roca. Cuando lo llamó, su voz quebrándose al contarle sobre la presentación judicial, él estaba en su apartamento en una hora. No ofreció tópicos ni falsas seguridades. Se sentó con ella, leyó el documento completo y su mandíbula se tensó con una ira tranquila y controlada. «No ganará esto, Alba», dijo Casiano, su voz un ancla baja y firme en su tormenta. «Mis abogados se coordinarán con Serena. Proporcionaremos toda la documentación para refutar estas mentiras. No permitiré que te haga esto». Su firmeza fue un bálsamo para sus nervios destrozados, pero una semilla de culpa echó raíces en su corazón. «Está haciendo esto por ti, Casiano. Si no te hubiera dejado entrar en mi vida, no». Él la interrumpió suave pero firmemente, volviéndose para mirarla. Sus ojos oscuros eran intensos, serios. «Está haciendo esto porque es un acosador que está aterrorizado de perder el control. Habría encontrado otra razón, otra persona para usar como arma. Esto es lo que es. Lo único que ha cambiado es que no lo estás enfrentando sola». En ese momento, lo no dicho entre ellos cambió. El lento fuego de la amistad, del respeto mutuo, finalmente prendió. Él extendió la mano, cubriéndola de ella. Era la primera vez que la tocaba con tanta ternura deliberada.
La calidez de su piel contrastaba fuertemente con el recuerdo del toque helado de Madrigal. Me estoy enamorando de ti, Alba, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que el momento es un desastre. Sé que tu vida es un campo de batalla ahora mismo, pero ya no puedo fingir que es solo amistad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Alba, no de tristeza, sino de un alivio profundo y abrumador. Se sintió como la primera respiración después de haber estado bajo el agua durante demasiado tiempo. Creo que yo también me estoy enamorando de ti, confesó ella. Su primer beso no fue un asunto desesperado y apasionado. Fue suave, vacilante, una pregunta y una respuesta a la vez. Fue una promesa de un futuro que ella no se había atrevido a imaginar. ¿Crees que este nuevo amor entre Alba y Cassiano podrá resistir la furia de Madrigal? Comparte tus predicciones. Madrigal, sin embargo, estaba en espiral. Su obsesión estaba consumiendo su vida. Estaba distraído en el trabajo. Su toque de Midas flaqueaba. Hizo una oferta imprudente y mal aconsejada en una subasta importante para una nueva empresa de telecomunicaciones, un movimiento impulsado por el ego más que por la estrategia, y perdió millones. Los miembros de su junta directiva empezaban a susurrar. El infalible Madrigal Hale parecía volátil. Su vida hogareña era un desierto. Valeria, viendo cómo su vida soñada y la atención de Madrigal se le escapaban, se volvió más desesperada. Alternaba entre gritos de acusación e intentos patéticos de reavivar su pasión. Se vestía con lencería que una vez le había parecido emocionante, y él la miraba sin verla, su mente a kilómetros de distancia, estacionada en una calle de la Latina. ¿Qué tiene ella que yo no tenga?, le gritó una noche, después de que él pasara una hora mirando en silencio su teléfono, una foto de un investigador privado de Alba y Cassiano, saliendo de un restaurante en la pantalla. Nada, espetó Madrigal, la mentira con sabor a ceniza en su boca. Pero era una mentira. Alba tenía una fuerza tranquila que él había confundido con debilidad. Tenía una resiliencia que él no podía romper. Tenía un núcleo de integridad que hacía que las maquinaciones desesperadas de Valeria parecieran vulgares y baratas. Alba había sido real, y él la había desechado por esto. Esta actuación, el miedo y los celos de Valeria se convirtieron en algo venenoso. Vio a Alba no solo como una rival por el afecto de Madrigal, sino como la bola de demolición de su futuro cuidadosamente construido. Si el imperio de Madrigal se desmoronaba, ella también lo haría. Se había abierto camino desde un origen indigente que ocultaba a todos, y no volvería. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Encontró la dirección de Alba. Una tarde apareció en la puerta del apartamento de la Latina, vestida con un atuendo asombrosamente caro, su rostro una máscara de falsa preocupación. Alba abrió la puerta. Su corazón se encogió. «Valeria, ¿qué quieres?» «Estoy preocupada por ti, Alba», comenzó Valeria, su voz goteando simpatía artificial. «Y estoy preocupada por Madrigal. Esta guerra entre ustedes lo está destruyendo». «Esta guerra fue declarada por él», dijo Alba con frialdad, sin invitarla a entrar. «Pero tú sigues luchando», presionó Valeria, sus ojos brillando. «Tú y Cassiano Lobo. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Estás haciendo que Madrigal parezca débil, y eso es lo único que no puede tolerar. Te arruinará. Arruinará a Lobo. Quemará todo hasta los cimientos antes de perder. ¿Eso es una amenaza?» La fachada de Valeria se resquebrajó. Una mueca torció sus labios perfectos. «Es un hecho.
Te crees tan justa, ¿verdad? La pobre esposa abandonada. Pero no eres tan inocente como pareces. Sé que le estabas metiendo dudas sobre mí mucho antes de que yo apareciera. Sé que estabas haciéndote la víctima para que se sintiera culpable. Alba la miró, perpleja. ¿De qué estás hablando? Nunca hice eso. ¡Oh, por favor!, se burló Valeria. No te hagas la tonta. ¿Crees que puedes recuperarlo? Él no te quiere. Solo está haciendo esto porque su ego está herido. Déjalo en paz. Desaparece. Toma el dinero y vete. Es lo mejor para todos, especialmente para tu bebé. La confrontación fue desconcertante, las acusaciones de Valeria sin sentido. Pero también fue reveladora. Valeria no era una vencedora confiada. Estaba aterrorizada. Estaba parada sobre una trampilla y lo sabía. El intercambio, sin embargo, había sido observado. Un hombre en un coche estacionado al otro lado de la calle había filmado todo con su teléfono. Era un investigador privado, pero no trabajaba para Madrigal. Trabajaba para Cassiano. Después de la presentación judicial, Cassiano había, con gran pesar, contratado a una firma discreta para seguir a Valeria, sospechando que era más que una simple jugadora pasiva en la crueldad de Madrigal. Necesitaba proteger a Alba desde todos los ángulos. Esa noche, Cassiano vio el video. Vio la desesperación de Valeria. Escuchó sus extrañas y sin fundamento acusaciones. Algo no encajaba. Por una corazonada, hizo que el investigador hiciera una inmersión profunda, no solo en Valeria Frío, la modelo, sino en quién era ella antes. Lo que encontró fue el motivo oculto, el secreto que impulsaba toda su existencia. Y era la clave que desbloquearía la prisión que Madrigal se había construido a sí mismo y haría que su mundo cuidadosamente construido se derrumbara. El día de la audiencia de custodia amaneció gris y opresivo. El cielo sobre Madrid, del color de una pizarra magullada. La sala del tribunal era una caja fría con paneles de madera, diseñada para intimidar y disminuir. Alba se sentó junto a Serena Cruz, con la espalda recta, sus manos fuertemente entrelazadas sobre su vientre de 6 meses de embarazo. Cassiano se sentó 2 filas detrás de ella, una presencia silenciosa y sólida. Madrigal se sentó en la mesa opuesta, flanqueado por un equipo de 3 abogados. Lucía impecable en un traje oscuro y severo, su rostro una máscara de piedra ilegible. Se negó a mirar a Alba, su mirada fija en el banco vacío del juez. Irradiaba un aura de inmenso e inquebrantable poder. La audiencia comenzó, y el abogado principal de Madrigal, un hombre astuto y de cabello plateado llamado Leandro Tumbas, pasó al ataque. Pintó una imagen de la vida de Alba como una de inestabilidad, citando su mudanza a un barrio menos seguro y su relación desaconsejable con un hombre conocido por tener una vendetta contra el señor Hale. Estaba tejiendo una ficción de imprudencia, y con cada palabra, Alba sentía que su realidad se le escapaba. Entonces Serena Cruz se levantó para hablar. «Su señoría», comenzó, su voz tranquila y clara. «No estamos aquí hoy por la inestabilidad de mi cliente. Estamos aquí por la obsesión del señor Hale». Serena desmanteló sistemáticamente su caso. Presentó el contrato de alquiler de Alba, sus registros prenatales, cartas de recomendación brillantes de la Junta de la Biblioteca. Presentó un informe detallado de un psicólogo infantil que había evaluado a Alba y la había encontrado notablemente resiliente y eminentemente preparada para la maternidad. Entonces jugó su carta de triunfo. «Su señoría, el peticionario afirma que la asociación de mi cliente con el señor Cassiano Lobo es una fuente de inestabilidad.
Yo argumentaría que es la reacción del señor Hale a esta amistad lo que es la verdadera causa de preocupación. Se volvió hacia la mesa de Madrigal. Señor Tumbas, ¿su cliente es consciente de que su acompañante, la señorita Valeria Frío, visitó la casa de mi cliente hace 2 días? Un destello de sorpresa en los ojos de Madrigal. Lanzó una mirada a Valeria, que estaba sentada en la primera fila, de repente pálida. «¿Y es consciente», continuó Serena, su voz elevándose, «de que la señorita Frío amenazó a mi cliente? Tenemos una declaración jurada de un testigo». Tumbas objetó, pero la jueza, con el interés despertado, lo permitió. El ambiente en la sala del tribunal cambió. La primera grieta apareció en la fachada monolítica de Madrigal. Pero Casiano sabía que esto no era suficiente. Madrigal podría desestimar las acciones de Valeria como las de una mujer celosa. Tenía que detonar la verdad. Durante un breve receso, se acercó a Serena y Alba, con el rostro sombrío. Sostenía un delgado expediente. «Hay algo que ambas necesitan ver», dijo. «Lo explica todo». Él expuso los hallazgos de su investigador. Valeria Frío había nacido como Vera Kozlov. Su padre, un pequeño contratista en Bilbao, había sido llevado a la bancarrota y la desesperación 1 década antes, después de que su empresa fuera deliberadamente aplastada en una adquisición hostil de materiales. El hombre que orquestó esa adquisición, que vio a un pequeño competidor y decidió extinguirlo por deporte, era un joven y despiadadamente ambicioso Madrigal Hale. El padre de Vera se había quitado la vida 6 meses después. Alba jadeó. Su mano voló a su boca. No fue una coincidencia. Fue un complot de venganza a largo plazo. No conoció a Madrigal en una gala, explicó Casiano, su voz baja y urgente. Lo apuntó, lo estudió. Pasó 2 años maniobrando para entrar en su órbita. Aprendió sus debilidades, su ego, su rivalidad conmigo. Probablemente le metió mentiras sobre ti, Alba, avivando las llamas de su inseguridad para empujarlo a sus brazos. Esto nunca fue amor. Fue venganza. Quería convertirse en su esposa, asegurar su futuro y luego destruirlo desde dentro, tal como él destruyó a su familia. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Las extrañas acusaciones de Valeria, su desesperación, su conocimiento íntimo de cómo manipular el ego de Madrigal. Madrigal, al regresar a la sala del tribunal, los vio a los 3 apiñados. Vio el expediente en la mano de Casiano y un frío pavor, una emoción que no había sentido desde la infancia. Comenzó a filtrarse en sus huesos. Cuando la audiencia se reanudó, Serena Cruz solicitó permiso para llamar a un testigo sorpresa al estrado. Valeria Frío. El pánico se encendió en los ojos de Valeria. Intentó negarse, pero la jueza, con su curiosidad ahora completamente comprometida, la obligó. En el estrado, bajo el interrogatorio incisivo de Serena, la compostura de Valeria se desmoronó. Las mentiras se desvelaron. Cuando Serena presentó una copia de la declaración de bancarrota de su padre, con la firma de Madrigal en los papeles de adquisición, Valeria se rompió por completo. «¡Se lo merecía!», sollozó, las palabras brotando de ella, crudas y llenas de una década de odio. Miró directamente a Madrigal, su rostro un desastre de lágrimas y rímel corrido. «Nos quitó todo», sonrió mientras arruinaba a mi padre. «Te iba a quitar todo, Madrigal. Tu empresa, tu nombre, tu hijo. Iba a hacerte sentir lo que era no tener nada». Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Cada cámara, cada ojo se volvió hacia Madrigal. Su máscara no solo se agrietó, se hizo añicos.
La revelación fue un golpe catastrófico. Miró a Valeria, esta mujer que había elegido, y no vio un premio, sino una víbora que había llevado voluntariamente a su cama. Vio el último año de su vida no como una serie de elecciones que había tomado, sino como un guión escrito por la hija vengativa de un hombre al que apenas recordaba haber arruinado. Su traición a Alba ni siquiera fue idea suya, fue un síntoma de su propia vanidad, manipulada por expertos. El poder que atesoraba, el control que ejercía con tanta arrogancia, era una ilusión. Había sido un títere. Miró a Alba. La miró de verdad por primera vez en un año. Vio a la mujer que había amado, la fuerza tranquila que había juzgado cruelmente, la vida que se suponía que debían tener. Vio la hinchazón de su vientre, que contenía un hijo nacido de un amor que él había asesinado. Y la vio sentada junto a Casiano Lobo, un hombre que le había mostrado el respeto y la amabilidad de los que él había sido incapaz. La voz de la jueza era un zumbido distante. Las palabras del abogado eran un ruido sin sentido. Toda la base de la identidad de Madrigal, el amo del universo, el hombre en control, había sido pulverizada. Lo había perdido todo. No su dinero, no su empresa, sino la única cosa que ahora se daba cuenta de que no tenía precio. Una conexión humana genuina. No solo lo habían dejado, había sido expuesto como un tonto. Se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal, sus hombros, por primera vez en su vida, encorvados en la derrota. Se abrió paso entre la multitud de reporteros, su rostro de un blanco fantasmal. Había entrado en la sala del tribunal como un rey exigiendo su propiedad. Salió como un hombre hueco, perseguido por las ruinas de una vida que él mismo, y tan estúpidamente, había destruido. La hora de la verdad había llegado, no de un rival o de una caída del mercado, sino de los fantasmas de su propia crueldad. El desenlace de la audiencia fue una implosión silenciosa. El caso fue desestimado, las peticiones de Madrigal retiradas con un correo electrónico breve y de una sola línea de un abogado junior de su firma. La historia, sin embargo, explotó. La historia del millonario frío, su amante vengativa y la esposa resiliente se convirtió en la comidilla de Madrid. Pero por una vez, la narrativa se centró no en el poder de Madrigal o el engaño de Valeria, sino en la tranquila dignidad de Alba. Madrigal desapareció de la vista pública. Se retiró a su ático silencioso, pero el silencio era diferente ahora. Ya no era un símbolo de su control, sino un reflejo de su vacío. Valeria se había ido. Su nombre y su rostro desaparecieron tan rápido como habían aparecido.